A veces, la vida pone en el camino de una mujer rota al hombre menos esperado. No para salvarla, sino para recordarle que merece salvarse. Nadie imaginaba que el rugido de unas motos sería el principio del fin del miedo en aquel pueblo perdido. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. El sol apenas se desperezaba detrás de las montañas cuando el aire olía a gasolina, a tierra caliente y a rutina. El restaurante Los Caminantes, una construcción vieja de madera y chapa, se alzaba junto a la carretera como un refugio cansado. No tenía encanto, ni flores en las ventanas, ni risas dentro. Solo el ruido de los cubiertos y el olor a café recalentado. Lucía llevaba allí un año. Nadie sabía demasiado sobre ella, salvo que llegaba antes que el alba y se marchaba la última, siempre en silencio. Era joven, pero la tristeza le había robado la edad de la piel. Tenía esa forma de moverse con cuidado, como si cada paso pudiera romper algo. Y tal vez era verdad. Aquel día, mientras limpiaba las mesas de siempre, notó que el reloj marcaba las 8:15. Y entonces lo oyó. Un rugido profundo, metálico, que hizo vibrar los cristales del local. Primero uno, luego varios, como si el desierto se llenara de bestias de acero. Las conversaciones se detuvieron. Hasta el cocinero dejó caer la espátula. 7 motos negras se alinearon frente al restaurante, cubiertas de polvo y sol. De ellas bajaron hombres grandes, curtidos, con tatuajes que parecían mapas de sus batallas. No hablaban alto. No reían. Caminaban con la calma de quienes no deben demostrar nada. Al frente iba uno distinto, Raúl Mendoza. Alto, moreno, barba cerrada, mirada seria. No necesitaba decir quién mandaba. Bastaba verle andar. Entraron. Y el silencio se hizo más denso que el humo del aceite. Lucía, acostumbrada a los clientes bruscos, apretó la libreta entre los dedos. Su camisa larga tapaba el moretón del brazo izquierdo, aunque el calor la sofocaba. En su interior, todo era miedo aprendido. Miedo a molestar. Miedo a ser vista. Miedo a existir demasiado. Raúl se sentó en la mesa del fondo, con 2 de los suyos. Su presencia llenaba el lugar, no por violencia, sino por esa autoridad silenciosa que nace del dolor. Observó a la joven moverse entre las mesas, notó la forma en que bajaba la vista cada vez que alguien hablaba más alto de la cuenta. Vio el moretón, la manga que lo ocultaba. Y recordó. El señor Torres, el gerente, salió de la cocina. Era un hombre de mediana edad, con barriga, bigote y una arrogancia antigua. Llevaba años creyendo que el miedo era respeto. Le echó a Lucía una mirada de superioridad. Un gesto. Un susurro cortante. Ella se encogió, obediente. Raúl lo vio todo. Durante los siguientes minutos, el restaurante volvió lentamente a su falsa normalidad. Los camioneros retomaron los cubiertos, las moscas zumbaban en el aire pesado, el reloj avanzaba. Pero en el pecho de Raúl había un eco que no se callaba. La vida le había enseñado a no mirar hacia otro lado. Porque una vez lo hizo, y alguien que amaba no volvió. Años atrás, su hermana Mariana se sentaba como Lucía, con la cabeza gacha y una sonrisa fingida. También decía que se había caído en el baño. También mentía para proteger a quien la destruía poco a poco. Raúl tenía 23 años cuando la perdió. Y desde entonces, cada vez que veía el miedo en una mujer, era como si la voz de su hermana le gritara desde el pasado, no vuelvas a callar. En la carretera, los hombres duros no lloran. Pero él había aprendido que el verdadero coraje no era levantar el puño, sino levantar la mirada cuando todos bajan la suya. Aquel día, cuando Raúl terminó su desayuno, dejó el dinero sobre la mesa, más del doble del precio, y se levantó sin prisas. Al pasar junto a Lucía, se detuvo un segundo. No habló, pero su mirada fue suficiente para dejar algo en el aire. Te he visto. El rugido de las motos volvió a llenar la carretera. El polvo levantado se mezcló con el amanecer. Lucía los observó desaparecer hasta que el último reflejo del cromo se perdió en el horizonte. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a alivio. Alguien la había mirado sin juzgarla. Pero el miedo no se borra con una mirada. Cuando regresó a limpiar la mesa que habían ocupado, el señor Torres salió de la cocina con gesto agrio. Sus pasos pesaban, como su voz. El golpe seco de un plato sobre el mostrador bastó para que Lucía temblara. Él no gritó. No hacía falta. Su silencio era más amenazante que cualquier insulto. Y en ese silencio, Lucía volvió a desaparecer. Mientras tanto,
Raúl conducía por la autopista, con el viento pegando en la cara. El rugido del motor era el único sonido que calmaba la culpa. Cada kilómetro que recorría era una conversación que nunca pudo tener con su hermana. Había aprendido a vivir con ese peso. Pero algo en los ojos de aquella mesera le había devuelto el pasado. Los hombres que formaban su grupo, los lobos del desierto, no eran criminales, aunque muchos lo creyeran. Eran una hermandad nacida del dolor, un refugio para los que ya no encajaban en ninguna parte. No juraban venganza, juraban protección. Tenían sus códigos, no drogas, no traiciones y, sobre todo, no callarse ante la injusticia. Esa era la ley de Raúl, su única ley. Al caer la tarde, mientras los demás descansaban junto a las motos, Raúl se quedó mirando el horizonte. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas. No podía quitarse la imagen de la chica del restaurante de la cabeza. El miedo en su mirada era un espejo del pasado. Y si algo había aprendido, era que el destino no repite escenas sin motivo. Al día siguiente, sin saber exactamente por qué, regresó al mismo restaurante. No por el café. Ni por la comida. Sino por una intuición que pesaba más que la lógica. Lucía estaba allí, con el mismo uniforme y la misma coleta. El brillo del amanecer se colaba por la ventana y dibujaba su silueta cansada sobre las mesas. Cuando le vio entrar, su gesto cambió. No sonrió, pero sus ojos dijeron algo parecido a gracias por volver. Raúl tomó asiento en el mismo rincón. El aire parecía distinto, más limpio, como si el lugar recordara la tensión del día anterior y respirara con cautela. Los pocos clientes presentes observaban con disimulo. El rumor de las cucharillas contra las tazas era el único sonido. Afuera, el sol se alzaba sin prisa. Adentro, el destino empezaba a escribir su primer párrafo. Aquella mañana, la rutina del pueblo entero cambió de rumbo sin que nadie lo notara. Porque las historias que transforman el mundo no empiezan con gritos, sino con silencios que alguien se atreve a escuchar. Y Raúl Mendoza, el hombre de la chaqueta de cuero y mirada grave, estaba a punto de hacerlo. No lo sabía todavía, pero su regreso a aquel restaurante no era casualidad. Era la primera señal de algo mucho más grande, el comienzo del fin del miedo. Lucía, desde la barra, le sirvió café con manos temblorosas. El vapor ascendió entre ambos como una promesa. Fuera, el viento arrastró polvo del camino. Dentro, el aire se llenó de algo nuevo, esperanza. A veces, la vida no envía héroes. Envía testigos. Personas que se cruzan en el momento justo, capaces de romper el ciclo del silencio. Y aunque ella no lo sabía aún, aquel motero desconocido estaba a punto de convertirse en su voz cuando la suya ya no alcanzaba. El sol se levantaba despacio sobre el asfalto cuando Raúl volvió a aparcar su moto frente al restaurante Los Caminantes. El aire olía a polvo, a café recién hecho y a costumbre. Por fuera, nada había cambiado. Pero por dentro, algo se había movido. Lucía estaba allí, como siempre, moviéndose entre las mesas con esa mezcla de rutina y resignación. A veces parecía un fantasma recorriendo su propio purgatorio. Sus manos eran precisas, sus gestos medidos, sus ojos esquivos. Pero cuando vio aquella moto negra acercarse, el corazón se le descolocó. No por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había vuelto, sin querer nada a cambio. Raúl se sentó en el mismo rincón del día anterior. No pidió nada al principio. Solo observó. Cada palabra dicha en voz baja, cada sombra que cruzaba la mirada de Lucía, cada gesto del señor Torres, que se paseaba por el local con la arrogancia de siempre, ajeno al hecho de que su poder empezaba a agrietarse. En los pueblos pequeños, la violencia rara vez grita. A veces basta con una mirada, una orden seca, una amenaza disfrazada de consejo. Lucía lo sabía. Torres había aprendido a dominar con ese tipo de violencia que no deja marcas visibles pero que rompe igual. Esa que te hace sentir que no sirves para nada, que nadie te va a creer, que no puedes escapar. Raúl lo percibió. Era un cazador de señales. Y en los gestos de Lucía vio la misma desesperación muda que una vez tuvo su hermana Mariana. El mismo miedo que le había arrebatado el sueño durante años. No podía volver a mirar hacia otro lado. El señor Torres salió de la cocina con el ceño fruncido y un trapo al hombro. Su presencia llenó el espacio de una tensión antigua. No gritaba, pero cada paso suyo era un aviso. Su voz se filtraba entre el ruido de las cucharillas y las conversaciones, cortante como un cuchillo en una mesa de madera. Lucía bajó la cabeza.
Raúl, desde su asiento, apretó los puños. No era un hombre impulsivo. No buscaba pelea. Pero tenía muy clara una cosa: el respeto no se mendiga, se impone con dignidad. Y el miedo de los demás no era un espectáculo que pensara tolerar. Cuando Torres volvió a hablarle con desprecio delante de todos, el aire del local cambió. Los clientes fingieron no mirar, los camareros fingieron estar ocupados. Lucía apretó los dientes para no temblar. Raúl se levantó despacio. Su sombra se proyectó sobre la pared como un presagio. El silencio se hizo espeso, casi sólido. Solo el tic-tac del reloj en la pared marcaba el tiempo. Raúl no levantó la voz. No lo necesitó. Su sola presencia bastó para desarmar cualquier mentira. A veces no hace falta gritar para hacerse escuchar. Basta con mirar de frente a la injusticia. Basta con estar. Torres no supo cómo reaccionar. Su autoridad se desmoronó en segundos. El poder, cuando no nace del respeto, se derrumba con la primera mirada valiente. Raúl no lo humilló. No lo amenazó. Solo le quitó el escenario. Y en un mundo donde el abusador necesita testigos sumisos, eso fue lo peor que pudo haberle hecho. Lucía se quedó quieta, con el corazón golpeándole el pecho. Nadie había hecho algo así por ella antes. Y, al mismo tiempo, le aterraba lo que pudiera venir después. El miedo tiene raíces largas, y aunque se corte la planta, tarda en morir. Raúl pagó su cuenta, dejó dinero de sobra y se marchó. El rugido del motor sonó distinto aquel día. No era ruido. Era promesa. Cuando la puerta se cerró, el restaurante volvió a respirar. Pero algo había cambiado. Los clientes murmuraban, los empleados se miraban entre sí. Lucía sentía el alma revuelta, como si dentro de ella una voz adormecida comenzara a despertar. Esa misma tarde, el señor Torres escribió una carta de despido. Actitud negativa. Mala imagen para el establecimiento. Así, sin más. La entregó con su tono habitual, el de quien se siente invencible. Lucía la recibió sin decir una palabra. No lloró. No suplicó. Solo guardó la carta en su bolso y se marchó. Por primera vez, sin mirar atrás. En los pueblos, las noticias vuelan más rápido que el viento. Antes de que cayera la tarde, todos sabían lo que había ocurrido. Algunos defendían a Torres, otros callaban, pero la mayoría murmuraba con respeto el nombre de aquel motero que se había enfrentado al intocable. Las mujeres del pueblo comenzaron a hablar entre ellas. Primero en susurros. Luego con más fuerza. Recordaban cosas, situaciones, miradas. Y entendían que el silencio de una era el silencio de todas. Mientras tanto, Raúl siguió su camino. No buscaba aplausos ni gratitud. Solo necesitaba saber que aquella chica estaría bien. Pero el destino, testarudo, volvió a cruzarlos. Días después, una mujer llamada Clara, dueña de la cafetería El Buen Sabor, observó a Lucía pasar por la plaza con los ojos vacíos y una carpeta en la mano. La reconoció. La había visto trabajar con dedicación en el restaurante de carretera. Y sin hacer preguntas, la acogió en su pequeño local. El Buen Sabor era todo lo que los caminantes no había sido. Olor a pan recién hecho, luz cálida, voces amables, y un rincón donde nadie tenía que fingir. Lucía empezó a sonreír tímidamente. Aprendió a preparar café de olla, a hacer bocadillos de tortilla perfectos, a escuchar los problemas de los clientes sin cargar con ellos. Clara la trató como a una hija. Y poco a poco, el miedo empezó a perder fuerza. El pueblo también cambió con ella. La gente comenzó a verla de otra manera. Ya no era la chica del restaurante, sino Lucía, la joven valiente que había aguantado demasiado y aún así seguía de pie. Los clientes la buscaban, le dejaban propinas generosas, le contaban sus historias. Ella escuchaba, con esa calma que solo tienen quienes han sufrido en silencio y ahora aprenden a vivir. Raúl la visitaba de vez en cuando. Nunca avisaba. A veces se quedaba solo unos minutos, tomaba un café y se marchaba. Otras, se quedaba sentado fuera, mirando el atardecer. No hablaban mucho. Pero entre ellos había algo más fuerte que las palabras: respeto, comprensión, una herida compartida. Los rumores se extendían. Algunos decían que él estaba enamorado. Otros, que la protegía por algún viejo juramento. La verdad era más sencilla y, a la vez, más profunda. Raúl no podía volver a dejar que otra mujer sufriera en silencio. La vida parecía volver a su cauce, pero el destino nunca cierra los capítulos sin asegurarse de que los personajes han aprendido la lección.
Una tarde, mientras Raúl acampaba con los lobos en las afueras del pueblo, uno de los suyos le mostró en el móvil algo que le heló la sangre. El señor Torres no se había marchado. Estaba buscando aliados. Tipos con antecedentes, con cuentas pendientes, con ganas de venganza. La calma que Lucía había empezado a construir era frágil como el cristal. Y Raúl lo sabía. El silencio podía volver a romperse, pero esta vez con ruido de verdad. En su interior, una certeza se hizo carne. No permitiría que el pasado se repitiera. Porque hay heridas que no cierran si no se enfrenta la raíz del mal. Y esta vez, no estaba solo. El pueblo había empezado a despertar. Las mujeres se hablaban entre sí. Los hombres miraban con vergüenza sus propios silencios. Y Lucía, sin darse cuenta, se había convertido en símbolo de algo mucho más grande que ella misma. Esa noche, Raúl se quedó despierto mirando las brasas del fuego. El humo ascendía lento, como un rezo. Pensó en su hermana. En Lucía. En todas las que nunca tuvieron a nadie que dijera basta. Y juró, en silencio, que esta vez el miedo no ganaría. Las primeras lluvias del otoño habían llegado al valle. Las calles, antes cubiertas de polvo, se llenaban ahora de charcos que reflejaban las luces amarillas de las farolas. Lucía barría la entrada del Buen Sabor mientras el viento movía las cortinas del interior. El café olía a hogar, a pan caliente y a descanso. Era su refugio, su mundo pequeño, ese pedazo de paz que había logrado construir con manos temblorosas y una voluntad que ya no se rendía. Clara observaba desde dentro, con el corazón hinchado de orgullo. Sabía que aquella joven no solo trabajaba allí, vivía, curaba y enseñaba con cada gesto. Lucía había recuperado algo más que su sonrisa, había recuperado su voz, esa que el miedo le había arrebatado durante años. Pero aún no lo sabía. Nadie se da cuenta del todo de su propia fuerza hasta que la vida vuelve a ponerla a prueba. El señor Torres había desaparecido tras el enfrentamiento con Raúl, pero el silencio que dejó no era alivio, sino una amenaza suspendida. Como el trueno que suena después del relámpago. Se rumoreaba que se había marchado a una ciudad cercana, que buscaba trabajo, que había vendido el restaurante, pero nada de eso era cierto. Torres nunca supo marcharse sin llevarse algo consigo. Y esta vez, lo que quería recuperar no era un negocio, sino su orgullo. En las sombras de un taller abandonado, un pequeño grupo de hombres se reunía por las noches. Fumaban, bebían y maldecían. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, hablaba con resentimiento del motero justiciero que había venido a meter las narices donde no debía. Torres escuchaba, con esa media sonrisa que solo tienen los hombres que confunden el miedo con el respeto. Planeaban algo. Algo que olía a venganza y a cobardía. Mientras tanto, Raúl y los lobos seguían recorriendo los caminos del norte, organizando rutas solidarias, llevando alimentos y ropa a pequeños pueblos. A veces, en las noches frías, Raúl pensaba en Lucía. No de forma romántica, sino con un tipo de ternura que solo nace de la compasión. Sabía que ella representaba todo lo que había jurado proteger, la inocencia golpeada, la dignidad rescatada, la vida que se aferra incluso cuando todo parece perdido. Pero una llamada lo devolvió al peligro. Un viejo conocido, camionero de paso por el pueblo, le contó que había visto al señor Torres rondando la zona. Que preguntaba por Lucía. Que llevaba compañía. El corazón de Raúl se encogió. No dudó. Encendió su moto y partió esa misma noche, bajo una lluvia fina que parecía anunciar tormenta. El rugido del motor cortaba el viento como un grito contenido. Los faros abrían surcos de luz en la oscuridad, y cada kilómetro recorrido era un pensamiento. No otra vez. No esta vez. Cuando llegó al pueblo, el amanecer apenas asomaba. El cielo tenía ese tono gris que precede a las decisiones importantes. Raúl aparcó frente a la cafetería. Desde fuera, vio la silueta de Lucía preparando mesas, ajena al peligro que se acercaba. Durante un segundo, pensó en marcharse sin decir nada. Pero algo en su interior le recordó que el silencio, cuando se trata de proteger, es una forma de cobardía. Los lobos llegaron más tarde. No eran muchos, pero bastaban. Tipos duros de rostro curtido, hombres que sabían lo que era perder, que habían conocido la culpa y la redención. Se movían con respeto, sin alardes. La hermandad no se medía en ruido, sino en propósito. Raúl no dijo nada a Lucía al principio. Solo se quedó cerca, atento, como quien cuida sin invadir. Ella lo notó, claro. Y aunque una parte de su alma se inquietó, otra sintió alivio.
Porque cuando alguien ha vivido con miedo tanto tiempo, la presencia de un aliado se siente como un abrigo en medio del invierno. Durante los días siguientes, el ambiente del pueblo se volvió extraño. Las miradas se alargaban más de la cuenta, los murmullos aumentaban, y algunas noches se oían motos desconocidas rondando las afueras. Clara cerraba antes, por precaución. Lucía fingía tranquilidad, pero dormía poco. El eco del miedo volvía a colarse entre las rendijas de la rutina. Una noche, mientras la luna se escondía entre las nubes, alguien arrojó una piedra contra el escaparate de la cafetería. El cristal se rompió en 1000 fragmentos que cayeron como lluvia sobre el suelo. Lucía sintió un escalofrío. No era solo vandalismo. Era un mensaje. Raúl llegó antes de que amaneciera. Miró los trozos de cristal y respiró hondo. No necesitaba más pruebas. Torres había vuelto. En los días siguientes, el pueblo se dividió. Algunos decían que no era asunto suyo, que no valía la pena meterse. Otros empezaron a mostrar apoyo en silencio, dejando notas anónimas en la puerta de El Buen Sabor. Estamos contigo. Ya basta. El miedo, cuando se comparte, empieza a perder poder. Y eso, sin saberlo, era justo lo que estaba ocurriendo. Lucía empezó a hablar con otras mujeres. Les contaba lo que había vivido, sin dramatismo, con la serenidad de quien ha sobrevivido. Y algo cambió. Mujeres que antes callaban comenzaron a compartir sus propias heridas. En las mesas del café nacía una sororidad que el pueblo jamás había visto. Cada historia contada era un ladrillo más en la muralla invisible que empezaba a protegerlas a todas. Torres lo notó. La gente ya no le temía igual. Algunos lo evitaban, otros lo enfrentaban con la mirada. Su poder se deshacía como arena entre los dedos. Y esa pérdida de control lo envenenaba. Raúl, mientras tanto, planeaba discretamente con los lobos. Sabía que si el enfrentamiento llegaba, debía ser limpio, rápido, sin dejar grietas para el odio. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Y justicia, en su mundo, significaba poner fin a la cadena del miedo. El día decisivo llegó con un amanecer extraño. El cielo estaba quieto, como si el tiempo contuviera la respiración. Lucía abrió el café, como siempre, pero su intuición le gritaba que algo se acercaba. Los clientes habituales no aparecieron. Solo un silencio espeso, el mismo de aquel primer día en Los Caminantes. Cuando el reloj marcó las 10, se escucharon pasos. Pesados, firmes, familiares. Torres cruzó la plaza con 3 hombres detrás. Llevaban chaquetas oscuras y miradas de acero. El pueblo entero observaba desde las ventanas. Nadie se movía. Nadie hablaba. Raúl apareció desde el callejón, sin prisa. Su figura imponía calma, no miedo. Los lobos, dispersos entre las sombras, esperaban su señal. La escena tenía la quietud de las decisiones que cambian el rumbo de las vidas. Torres sonrió, convencido de que seguía teniendo el control. Pero no entendía que esta vez Lucía no estaba sola. El pueblo había aprendido. Y cuando un pueblo pierde el miedo, hasta el más poderoso tiembla. Raúl dio un paso al frente. No hubo violencia. No hubo gritos. Solo una mirada firme, una verdad que no necesitaba palabras. Torres retrocedió un poco, confuso. Por primera vez en su vida, vio el reflejo de su propio miedo. No hacia Raúl, sino hacia lo que representaba, el final de su dominio. Lucía, desde la puerta del café, levantó la cabeza. No tembló. No huyó. Solo sostuvo la mirada. Y ese gesto, tan pequeño y tan enorme, fue la señal. Torres bajó los ojos. El pueblo, desde las ventanas, empezó a salir. Uno a uno. Sin decir nada, solo estando presentes. Y en ese silencio colectivo, el hombre que un día creyó controlar a todos comprendió que su tiempo había terminado. Raúl no lo tocó. No lo insultó. Solo esperó. Hasta que Torres se marchó con los suyos, perdiéndose por el camino de tierra, envuelto en la niebla. Lucía respiró por primera vez en días. El miedo, aquel viejo huésped, abandonaba su pecho despacio. Los días siguientes a la marcha de Torres fueron extraños. El pueblo parecía el mismo, con sus calles estrechas, sus balcones llenos de geranios y su campana marcando las horas. Pero en el aire se respiraba algo nuevo, una calma distinta, una sensación de alivio mezclada con incredulidad. Era como si todos caminaran con más ligereza, aunque nadie se atreviera todavía a celebrarlo del todo. Lucía se levantaba temprano cada mañana.
El primer rayo de sol entraba por la ventana y pintaba la pared de tonos dorados. Ese instante, antes de que el día comenzara, era su favorito. El silencio ya no la asustaba. Había dejado de ser un recordatorio de la soledad para convertirse en un espacio de paz. A veces se quedaba quieta, escuchando los sonidos de la vida, los pájaros, el murmullo del agua, el zumbido lejano de una moto. Por primera vez en años, el mundo no parecía un lugar hostil. En el buen sabor, las cosas también cambiaron. El café se llenaba más que nunca. Las mujeres del pueblo acudían no solo a desayunar, sino a conversar. Compartían historias, preocupaciones, sueños aplazados. Lucía las escuchaba con atención, como quien entiende que cada palabra dicha en confianza es una pequeña victoria sobre el miedo. Clara había decidido organizar un pequeño evento semanal. Lo llamó Las Tardes del Valor. Un encuentro donde cualquier mujer podía contar algo que le hubiera dolido o inspirado. Sin juicios, sin interrupciones. Solo escucha y respeto. La primera vez fueron 5. La segunda, 10. Al mes siguiente, más de 30 mujeres llenaban la cafetería. Y allí, entre risas y lágrimas, comenzó algo que ningún hombre violento podría destruir jamás, una comunidad unida por la verdad. Lucía, sin darse cuenta, se convirtió en el alma de ese movimiento silencioso. No buscaba protagonismo, pero su historia se había convertido en faro. Su manera de estar, de mirar sin rencor, de hablar sin dramatismo, enseñaba más que cualquier discurso. A veces, las cicatrices son los mejores mapas para quienes buscan salir del mismo laberinto. Raúl, por su parte, había seguido su camino con los lobos. Se detenía de vez en cuando en el pueblo, siempre discreto, siempre respetuoso. Lucía ya no temía su llegada. Su presencia era ahora símbolo de protección, no de peligro. Y aunque sus caminos se cruzaban menos, ambos sabían que algo los unía para siempre, el recuerdo de lo que habían vencido juntos. Una tarde de octubre, el viento trajo olor a leña y hojas húmedas. Lucía caminaba por la plaza con un cuaderno en la mano. Había empezado a escribir. No memorias, ni quejas, ni crónicas de lo vivido. Escribía pensamientos sueltos, sensaciones, pequeñas frases que la ayudaban a ordenar su alma. Cosas como: el miedo es un animal que se alimenta del silencio. La paz no se hereda, se construye. No hay heridas que no puedan hacerse bellas si les da el sol. Cada palabra era un ladrillo en su reconstrucción. Clara, al verla, le regaló una libreta nueva. Le dijo que debía seguir escribiendo. Lucía sonrió. No sabía aún que esas notas acabarían convirtiéndose, meses después, en un libro leído por mujeres de todo el país. El invierno llegó con su frío amable. El café olía a canela y a esperanza. Las paredes, antes gastadas, se llenaron de fotos de las tardes del valor. Mujeres riendo, abrazadas, levantando tazas de chocolate caliente como si fueran trofeos invisibles. Era una celebración de lo cotidiano, de lo simple, de lo que realmente sostiene al mundo. Lucía había cambiado. No de golpe, sino a fuego lento. La culpa, esa sombra que la perseguía incluso sin haber hecho nada malo, empezó a diluirse. Entendió que la vergüenza no era suya, sino de quien la había hecho sentir pequeña. Y con esa comprensión, algo en su interior se liberó. Dormía mejor, respiraba más hondo, caminaba con la espalda recta. Algunas noches, mientras cerraba el café, levantaba la vista al cielo y agradecía. No a nadie en particular, sino a la vida misma por haberle permitido quedarse. Por no haberse rendido cuando era más fácil desaparecer. El pueblo también florecía. Los hombres empezaron a mirar distinto, algunos con torpeza, otros con admiración. Había conversaciones nuevas, más honestas. Los jóvenes crecían viendo que la valentía no tenía que ver con la fuerza, sino con el respeto. Y las niñas jugaban libres, sin aprender el miedo antes de tiempo. Lucía se convirtió, sin querer, en símbolo. Su historia apareció en un pequeño periódico comarcal, luego en una revista de mujeres rurales. Un día, recibió una carta. Era de una desconocida de otro pueblo. Le contaba que gracias a leer su historia había encontrado valor para dejar una relación que la hacía daño. Lucía lloró al leerla. No de tristeza, sino de gratitud. Porque entendió que su dolor no había sido en vano. Raúl supo de esa carta por Clara. Sonrió al escuchar la noticia. En silencio, desde la distancia, sintió que su promesa se había cumplido. No había salvado a una mujer.
Había encendido una cadena de valor que ahora se extendía sola, como un fuego manso que da calor en lugar de destruir. En primavera, el Buen Sabor organizó su primer encuentro abierto. Vinieron mujeres de pueblos cercanos. Hubo música, poesía, pan casero y abrazos. Lucía leyó un fragmento de su cuaderno, temblando al principio, pero con voz firme. No soy la misma. No quiero serlo. No busco olvidar. Quiero recordar sin miedo. Porque recordar es mi forma de decir, sigo aquí. El aplauso fue largo, sincero, de esos que curan. Esa noche, al cerrar la puerta, Lucía sintió algo dentro de sí que no sentía desde niña: paz. El miedo ya no era dueño de su vida. Seguía ahí, sí, como un eco lejano, pero ya no mandaba. Era solo un recordatorio de lo que había sobrevivido. El pueblo, antes marcado por la desconfianza, empezó a ser conocido por su ejemplo. Llegaban personas de fuera, queriendo aprender cómo se podía reconstruir una comunidad desde el cuidado. Nadie sabía explicarlo del todo, porque no había fórmulas. Solo una verdad sencilla: cuando una mujer sana, el mundo a su alrededor también sana. Lucía caminaba cada día hasta el río al atardecer. Allí tiraba pequeñas piedras al agua y observaba las ondas expandirse. Le gustaba pensar que su vida era como eso, un círculo que se agranda, tocando otras vidas sin hacer ruido. A veces, sentía nostalgia por lo vivido. No por el dolor, sino por la certeza de haberlo superado. Porque sobrevivir le había enseñado lo que ningún libro ni consejo podría enseñar: que la dignidad, una vez recuperada, es indestructible. Los meses pasaron como el viento sobre los trigales. El pueblo de Santa Clara ya no era el mismo. Las calles parecían más limpias, las voces más libres, y las miradas, más sinceras. No fue magia ni casualidad. Fue el resultado de una decisión colectiva: dejar de mirar hacia otro lado. Lucía, que antes caminaba encogida, se había convertido en el corazón de esa transformación silenciosa. El miedo había dejado de dictar su destino y, sin darse cuenta, había enseñado a muchos a hacer lo mismo. Cada mañana, cuando abría el Buen Sabor con Clara, el aroma del café recién hecho y el sonido de las tazas se mezclaban con las risas de las mujeres que acudían a charlar. Ya no era solo una cafetería, era un refugio, un punto de encuentro, una trinchera de ternura en medio del ruido del mundo. De vez en cuando, llegaban mujeres de pueblos cercanos buscando consejo o simplemente un lugar donde ser escuchadas. Lucía no ofrecía soluciones, solo presencia. Y eso, en realidad, era lo que más necesitaban. A veces bastaba con una mirada comprensiva para que una historia escondida encontrara salida. Las lágrimas se volvían palabras, las palabras se volvían alivio, y el alivio, esperanza. La historia de Lucía se había extendido. Una periodista local, conmovida por las tardes del valor, publicó un reportaje. La noticia viajó rápido. Primero fue una nota en una revista de la provincia, luego, un vídeo en redes sociales donde aparecían imágenes del pueblo, de las mujeres riendo, de los carteles con frases escritas a mano. Aquí no se calla el dolor, se transforma. La voz es la primera forma de libertad. El valor no grita, se sostiene. En pocas semanas, llegaron mensajes de toda España. Cartas, correos, grabaciones de voz. Algunas mujeres agradecían la inspiración, otras pedían ayuda o consejo. Lucía no podía responder a todas, pero cada una de esas historias la fortalecía. Sentía que ya no estaba sola, que el miedo que una vez la encadenó había servido para encender algo mucho más grande que ella misma. Raúl, mientras tanto, seguía su ruta. Los lobos del desierto habían retomado sus caminos, pero su líder ya no era el mismo hombre. La dureza seguía ahí, en la piel curtida y la mirada seria, pero dentro de él algo se había ablandado. Ya no conducía huyendo de su pasado, sino acompañando a otros a enfrentarlo. A veces ayudaban a familias necesitadas en los pueblos más remotos, otras, escoltaban a mujeres que debían denunciar sin sentirse solas. Su hermandad se había convertido, sin querer, en una red silenciosa de protección. Y todo empezó aquel día en Santa Clara. Una tarde, Raúl regresó. No avisó. Simplemente apareció. El sonido de su moto rompió la rutina, pero ya no provocó miedo. El pueblo entero lo reconocía. Ya no lo miraban con recelo, sino con respeto. Clara, desde la barra, le sirvió café sin que él tuviera que pedirlo. Lucía lo observó entrar y, por primera vez, no sintió temblor ni sorpresa, sino una calma profunda.
Era como ver a un viejo amigo que nunca dejó de estar, aunque el camino los hubiera separado. Raúl se quedó unos días en el pueblo. Ayudó a reparar una valla, visitó a los chavales del instituto que querían aprender sobre motos, compartió historias sin necesidad de grandes gestos. Era un hombre distinto, hecho de silencios sabios y miradas limpias. Y aunque no lo decía, todos sabían que venía a cerrar un círculo. Una tarde al caer el sol, se acercó al río, el mismo donde Lucía solía tirar piedras. Allí se detuvo, contemplando el reflejo del agua. El sonido del cauce le recordó la voz de su hermana Mariana, aquella risa que el tiempo no había podido borrar del todo. No sintió rabia ni culpa. Solo gratitud. Porque, de algún modo, ayudando a Lucía, había encontrado el perdón que nunca creyó merecer. No hacia ella, sino hacia sí mismo. Esa noche, antes de partir, dejó algo sobre la mesa del café, un pequeño llavero con el emblema de los lobos del desierto. Debajo, una nota escrita con letra firme. Para que recuerdes que nunca estarás sola en la carretera. Clara encontró la nota al amanecer y se la entregó a Lucía. Ella la sostuvo entre sus dedos largo rato, sin decir nada. No había tristeza, solo una certeza dulce, algunos vínculos no necesitan palabras para perdurar. A partir de entonces, el buen sabor se llenó de símbolos. El llavero colgaba junto a la cafetera, visible para todos. La gente lo miraba con curiosidad, pero pocos conocían su historia completa. Era un recordatorio silencioso de que la bondad puede tener rostro de cuero y barba, y que los verdaderos valientes no buscan gloria, solo justicia. Con la llegada del verano, el pueblo celebró su primera Feria del Valor. No fue una feria convencional. En lugar de atracciones y concursos, hubo lecturas, talleres y música local. Niños pintaban murales sobre la igualdad, las mujeres compartían recetas y recuerdos, y los hombres, más callados, observaban con respeto y aprendían. El ambiente era de fiesta tranquila, de orgullo compartido. El pasado dolía menos, porque ya no era un secreto. Lucía subió al pequeño escenario improvisado frente a la plaza. El sol caía dorado sobre los tejados y el aire olía a pan recién hecho. Tomó un micrófono, aunque su voz bastaba sin él. No pronunció discursos ni agradecimientos. Solo habló desde el alma, con esa serenidad que solo tiene quien ha llorado todo lo que debía llorar. Contó que el valor no llega de golpe, sino en pequeñas decisiones. Que no hay héroes, solo personas cansadas de tener miedo. Y que cuando una historia se cuenta, deja de ser solo una herida y se convierte en cicatriz compartida. La multitud la escuchó en silencio. Al final, no hubo aplausos ruidosos ni vítores. Solo un murmullo de emoción, ese sonido sagrado que se parece mucho a la fe. Esa noche, mientras apagaba las luces del café, Lucía pensó en todo lo que había pasado. En cómo un día, el simple gesto de un desconocido alzando la voz había cambiado no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Pensó en Mariana, en Raúl, en Clara, en todas las mujeres que habían aprendido a hablar sin miedo. Y entonces comprendió algo que no había entendido antes. Que la valentía no se mide por lo que uno enfrenta, sino por lo que uno inspira. Fuera, la luna iluminaba la carretera vacía. En la distancia, se escuchó el rugido de una moto. Lucía sonrió. No sabía si era él o solo el eco de su recuerdo, pero el sonido no traía nostalgia, sino paz. Porque algunas presencias no se van, solo se transforman en viento. El tiempo, como el agua, siguió su curso. Los años se deslizaron sobre Santa Clara con la suavidad de un río que ya no arrastra piedras. El pueblo cambió, no de forma ruidosa, sino con la elegancia de lo que madura sin prisa. Las casas volvieron a pintarse, los niños crecieron sin conocer el miedo que una vez pesó sobre las calles, y las mujeres, esas que antes bajaban la mirada, ahora caminaban erguidas, con paso sereno y voz firme. Lucía seguía allí. Su pelo, ahora más blanco que castaño, brillaba bajo la luz del amanecer. Habían pasado muchos inviernos, pero su mirada conservaba la misma calma, ese brillo que solo tienen las personas que han sobrevivido a su propia tormenta. El café El Buen Sabor seguía abierto, aunque más que un negocio era ya una pequeña leyenda. Cada rincón guardaba una historia, una confidencia, una risa compartida. Sobre una pared colgaba el llavero de los lobos del desierto, un objeto sencillo que había acabado convirtiéndose en símbolo. Las nuevas generaciones lo miraban con curiosidad, sin saber del todo su origen, pero comprendiendo, de algún modo instintivo, que representaba algo importante, la promesa de no callar nunca más. Lucía escribía cada mañana. Su cuaderno,
que comenzó como una forma de curarse, había terminado en las manos de miles de mujeres. El libro, titulado Donde nace la voz, se publicó sin grandes pretensiones, pero el boca a boca lo hizo volar lejos. En cada página, Lucía no hablaba de dolor, sino de lo que viene después del dolor, la reconstrucción, la ternura, la fuerza silenciosa que florece cuando una decide seguir viva. A veces recibía cartas de lectoras que le contaban cómo su historia había sido faro para ellas. Lucía las leía despacio, con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca había querido ser ejemplo de nada, solo testigo. Pero comprendió que, en un mundo que tantas veces premia el ruido, ser testigo es también un acto de valentía. Clara, su amiga del alma, seguía a su lado. Entre ambas habían convertido el café en un pequeño centro cultural donde se ofrecían talleres, charlas, conciertos íntimos. Allí se hablaba de arte, de crianza, de vejez, de amor propio. Y sobre todo, se hablaba de libertad. De esa libertad que no consiste en hacer lo que se quiera, sino en no tener miedo a ser una misma. Un día, llegó una carta sin remitente. Dentro, una foto algo desgastada, una carretera polvorienta y, al fondo, un grupo de moteros levantando la mano hacia el cielo. En el reverso, solo una frase. Seguimos rodando. Y tú sigues siendo nuestro norte. Lucía sonrió con los ojos húmedos. Sabía que, donde quiera que estuviera Raúl, su vida había seguido el mismo camino de redención. No necesitaba más palabras. El silencio entre ambos seguía hablando, como un lenguaje que solo entienden las almas que han compartido el mismo dolor. Los años siguieron pasando, y un día, el pueblo decidió levantar una pequeña placa junto al río. Allí donde todo había empezado, grabaron unas palabras elegidas entre todos. Aquí comenzó el valor de Santa Clara. Porque una mujer se atrevió a hablar cuando todos callaban. Cada 8 de marzo, las mujeres del pueblo y de los alrededores se reunían junto al río para leer textos, cantar y recordar. No era una ceremonia solemne, sino una celebración luminosa. Lucía asistía cada año, siempre con una bufanda azul al cuello y una flor entre las manos. Miraba a las jóvenes con ternura. Las veía libres, seguras, fuertes. Y comprendía que su historia ya no le pertenecía, era de todas. Una tarde de verano, mientras el sol se despedía tras los olivos, Lucía se sentó frente al río con su cuaderno en el regazo. El agua reflejaba un cielo teñido de oro y rosa. El viento soplaba suave, llevando consigo el aroma de los jazmines. Abrió la libreta y escribió las últimas líneas de su vida como si fueran una carta a quien alguna vez fue. A la mujer que fui. Te perdono por callar, por temblar, por creer que no podías. Gracias por no rendirte cuando el mundo era ruido y tú solo tenías un hilo de voz. Hoy sé que la fortaleza no se hereda, se aprende. Y que vivir sin miedo no significa no tenerlo, sino mirarlo a los ojos y seguir caminando. Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila. El aire le revolvió el cabello. Por un instante, creyó escuchar a lo lejos el rugido de una moto. No abrió los ojos. No hacía falta. Sabía que, de alguna manera, los ecos del valor nunca se apagan. Al caer la noche, las luces del café iluminaron la plaza. Las mujeres charlaban, los niños jugaban, los hombres reían sin culpa. La vida, al fin, fluía sin miedo. Y si alguien pasaba frente a la cafetería y se detenía un momento, podía sentirlo, esa energía suave y poderosa que dejan las personas que han amado, luchado y sanado. Lucía no necesitaba estatuas ni homenajes. Su huella estaba en cada mirada valiente, en cada mujer que ya no bajaba la cabeza, en cada niña que crecía sabiendo que su voz importaba. Con el tiempo, el buen sabor se convirtió en destino de viajeros. Venían de lejos para conocer el lugar donde una historia de dolor se transformó en esperanza. Muchos se iban en silencio, con lágrimas discretas, sin saber explicar del todo qué habían sentido. Pero todos coincidían en algo. Aquel lugar tenía alma. Y quizá eso era lo que Lucía había hecho sin proponérselo, devolverle alma al mundo. Recordar a todos que el amor, el verdadero, no siempre grita, no siempre promete. A veces solo se queda, se repara y te enseña a empezar de nuevo. Algunos años después, cuando Lucía ya no estaba, Clara mantuvo abierto el café. Sobre la barra seguía el llavero de los lobos, y sobre la pared, una foto de Lucía junto al río, con la bufanda azul ondeando al viento. Cada visitante que entraba podía leer una frase escrita en letras doradas sobre la puerta. Aquí se sirven cafés y segundas oportunidades.